Muy bien, tengan todos ustedes muy buen día. El día de hoy nos encontramos con el congresista Américo Gonza del Partido Perú Libre. El día de hoy queremos pues conversar acerca de la coyuntura nacional y sobre todo este último acontecimiento que se ha dado respecto al presidente Pedro Castillo, que ha pues ha sentado una posición a través de su vocero, Iber Maraví. Bienvenido, congresista Américo Gonza. Gracias por la invitación y un saludo al pueblo peruano que nos sigue en los medios, en las redes y estas plataformas de la prensa alternativa que se ha convertido en un vehículo para informar al, al pueblo, pues no podemos esperar lo mismo de los medios monopólicos que sobre todo los centralistas limeños, ¿no? Porque en algunas regiones y provincias sí hay medios locales que sí son objetivos y que sí defienden a la población. El día de ayer, 5 de enero, en una conferencia de prensa en el que estuvo varios medios de comunicación alternativos, el señor Iber Maraví, vocero de Pedro Castillo, hizo un anuncio importante. Claro, él dice que lleva la voz del presidente Castillo y que él ha decidido, dice él, Pedro Castillo ha decidido que si es restituido en el cargo, lo primero que va a hacer es convocar inmediatamente a elecciones generales. Entonces, este anuncio no le ha gustado a muchos comunicadores alternativos, tampoco le ha gustado a las bases que defienden la libertad y restitución de Pedro Castillo. Y bueno, queremos preguntarle a usted cuál es su apreciación respecto a este tema. Bien, creo que esto demuestra, primero, la personalidad del presidente Castillo, desde un inicio negarse a implementar el programa de gobierno que lo llevó a la presidencia y que era un compromiso con los electores que apoyaron mayoritariamente esta propuesta. Tú lo mencionas, ¿no? No ha caído bien a la población que sigue creyendo en Castillo. Y no ha caído bien porque en la sencilla razón de que hubiera sido diferente que dijeran que va a ir a la presidencia otra vez al poder, por ejemplo, para convocar a una constituyente, o que esta vez iba a implementar lo que la población inicialmente apoyó con su voto, la segunda reforma agraria, la renovación de los contratos ley, el cobro de las deudas tributarias, eh, más recursos para el sector salud, para educación, recuperar los recursos naturales estratégicos para el país. Todo este programa de gobierno que expusimos en campaña a la población, y yo lo he vivido en carne propia, porque estuve con el presidente Castillo desde el primer momento, cuando ni siquiera una mototaxi nos quería seguir en la Plaza de Armas de Jaén, de San Ignacio, en Cajamarca, y sé lo mucho que nos costó, inclusive compañeros que perdieron la vida. Yo mismo me despisté 2 veces haciendo la campaña en mi vehículo, y a Dios gracias no estuviera acá. Un compañero del comando de campaña falleció en la segunda vuelta, y ahora hay casi 80 hermanos peruanos que han perdido la vida por defender el voto popular. Entonces creo que esto no ha caído bien, y con justa razón, ¿no? Porque no, tú no quieres el poder para hacer más de lo mismo, o tú no te inmolas para dejar el sistema tal cual, te inmolas, pero dejando algo de lo que tú propones, ¿no? No vas a tomar el poder un día para convocar nuevas elecciones. ¿Para qué? Para que siga el mismo sistema de siempre, para que ganen los mismos de siempre, o será para que postule Aníbal Torres, ¿no? Que ese es el que está detrás de los entretelones, ¿no? Porque ya se ha demostrado, yo fui uno de los primeros que señaló el papel nefasto de Aníbal Torres en el gobierno de Castillo, y me enfrenté a él cuando era premier, lo dije públicamente, y recuerdo que todo el mundo me criticó, incluyendo el mismo Castillo, me mandó a decir qué cosa le pasa al congresista Gonza, ¿no? Pero el tiempo me ha dado la razón. Yo le dije que era un infiltrado montesinista que estaba ahí para hacerlo caer. Y mírenme cómo nos ha demostrado el tiempo. Pero este personaje diabólico de Aníbal Torres
va cambiando conforme el contexto. Porque hay que hacer un recuento aquí para llegar a esta conferencia del día de ayer. Primero, Aníbal Torres, él mismo dice que no votó por Pedro Castillo. Entonces, es una persona que no creía en el programa de Perú Libre. Castillo proponía en campaña, yo recuerdo cuando hacíamos campaña, y la gente le decía en las calles, Castillo, ¿qué propones? Lean el programa de Perú Libre, decía, ¿no? Y andábamos con el programa de Perú Libre, un librito rojito de unas pocas páginas donde está sucintamente nuestro programa. Pero cuando llegó al poder, ya parece que se le olvidó toda la promesa que la gente votó. Porque de lo contrario hubieran elegido pues a Lescano, a la Verónica Mendoza, tantos otros candidatos que habían, el arquero. No, la población eligió a este. Entonces, traicionar a la población, eso es lo que yo siempre le reclamaba al presidente Castillo. ¿Cuándo vas a implementar las promesas que le hicimos a la población? Porque yo me sentía responsable, porque cuando yo hice la campaña al Congreso, llevábamos también la propuesta de gobierno y defendíamos a Castillo. Y en la segunda vuelta, que yo también participé allí, muy de cerca, como si fuera para mí esa campaña, igualito. Entonces, ¿quién más que yo que sabíamos qué le propusimos a la población? Y cuando en el gobierno nunca hubo la voluntad de llevar adelante estas reformas. Pero invitó a Aníbal Torres, y Aníbal Torres se encargó de votar a todos. Yo no sé si alguien en su sano juicio invita a su cumpleaños a los amigos, a los vecinos, y de entre de ellos llega uno, cuando ya la mesa está servida, a media fiesta, y empieza a votar a todos los invitados, incluyendo a la familia. Y Pedro Castillo no dijo nada. La familia política, en el espacio político, es tu partido, porque el partido es a donde llegas, es el que te sostiene durante el periodo y es a donde regresas cuando termina tu periodo. Es tu familia política, es tu partido quien te defiende, y en efecto nosotros lo atendíamos así. Por eso en el Congreso hacíamos la defensa política del presidente, a pesar que él renunció a Perú Libre. Entonces, ¿cómo fue? Aníbal Torres llegó y sacó a Perú Libre primero. Él odia a Perú Libre, ¿no? Está sus declaraciones cuando era ministro de Justicia. Entonces, cuando ya él dejó de ser, de estar en el ministerio de Premier, recuerden que él se opuso al cierre del Congreso de manera constitucional. Iber Maraví lo señala, ¿no? Él señala que en los primeros meses del 2021, cuando recién asumió Castillo y se habló de la posibilidad de cerrar el Congreso, quien se oponía tenazmente era Aníbal Torres. Entonces, ¿por qué después de años, 7 meses, lo hace leer un discurso de un cierre no solamente del Congreso, sino de otras instituciones? Prácticamente era hacer tabla rasa del sistema democrático peruano, ¿no? O sea, entonces, ¿por qué ese cambio? Porque claro, este topo Aníbal Torres montesinista, que ya se ha demostrado, y nosotros lo sabíamos, porque yo soy sanmarquino, y en San Marcos es voz populi lo que hizo este señor allí, y yo se lo decía a Castillo, pero repito, él nunca escuchó. Entonces dejó el poder. Entonces se le ocurrió a él que quería ser presidente de la Constituyente, lo que al inicio no quiso, pero después, como ya dejó el ministerio, quiso ser presidente de la Constituyente. Por eso su discurso de Castillo del intento de cierre del Congreso es nuevo Congreso con facultades constituyentes, y a este nefasto personaje Aníbal Torres se le había metido en la cabeza que iba a ser el presidente de la Constituyente. Pero como eso no le funcionó tampoco, entonces cuando hubo la protesta y nuestros hermanos peruanos fallecieron y hubo el tema del adelanto de elecciones, al que nosotros apoyamos, por cierto, él ya tenía su plancha presidencial de candidatura con esta nefasta otra señora Betsy Chávez y el rector de la UNI, con el partido de Roberto Sánchez, Conjuntos por el Perú. Por eso ellos que quieren hasta ahora el adelanto de elecciones. Como esto tampoco les funcionó, ya otra vez ahora, él quiere ser el presidente ahora, Aníbal Torres. Entonces, todos estos abogados que pseudo defensa del presidente, que en vez de defenderlo más bien lo hunden más, para mantenerlo preso y
tomar esos votos de los seguidores de Castillo para que postule a Aníbal Torres. Entonces, él no le interesa Castillo, nunca le interesó ni Castillo ni el programa de gobierno. Él le interesó el poder por el poder. Y yo me atrevería a decir que es el brazo ejecutor de los que querían destituir a Castillo o de los que no quieren que el pueblo tenga el poder. Como lo dice Antonio Molero, ¿no? Le arrebató el poder al pueblo. Aníbal Torres le arrebató el poder al pueblo. Ya, ahora viene esta, como ninguna de estas le está funcionando, ahora vienen al adelanto de elecciones, ¿no? Lo que han dicho ahorita, pero que sea convocada por Castillo restituido. La pregunta es, ¿qué de bueno nos traería si vas a convocar a las elecciones con estas mismas reglas? Nos hubiera gustado escuchar convocatoria a una asamblea constituyente y hago las reformas que no quise hacer al inicio, ¿no? La reforma, renegocio los contratos, cobro las deudas tributarias y convoco a una asamblea constituyente y convoco con nuevas reglas de juego a elecciones. Claro, pero esto está pues maquillado, ¿no? O sea, quieren que como dé lugar cuanto antes haya unas elecciones para que postule este nefasto Aníbal Torres, ¿no? Y todos los abogados trabajan para Aníbal Torres. Y miren, por ejemplo, su defensa. Nosotros hemos escuchado todo este tiempo, ¿qué dicen los abogados? Que fue un discurso lo que pasó el 7 de diciembre de 2022. Como estrategia de defensa, yo lo acepto, ¿no? Como hecho real, yo lo dudo, pero ya, ahora, ¿qué? Pero hace poco, cuando se vio en el Tribunal Constitucional el habeas corpus de Castillo, si ellos decían, los pseudos abogados, que fue una proclama, que fue un discurso, que en el fondo no quiso cerrar el Congreso ni las otras instituciones, ¿por qué un día antes de que se vea en el Tribunal Constitucional este caso, que fue un lunes, el domingo sale en un medio noticioso, Aníbal Torres a decir que en efecto lo que hizo Castillo fue cerrar el Congreso? Entonces, se contradicen ellos. ¿Cómo? Si su discurso es que no quiso cerrar el Congreso, ¿cómo vas a decir en todos los medios que sí quiso cierrar el Congreso? Si querer cerrar el Congreso fuera del marco constitucional es un golpe de Estado, pues. Pero, y que además, ¿qué dice este señor Pachas el día de que sustenta en el Tribunal Constitucional cuando un tribuno le pregunta, entonces, ¿qué es lo que quiso hacer Castillo, no? Con ese discurso. Y él dice, efectivamente, sí quiso cerrar el Congreso. Entonces, ¿dónde está el discurso que ellos dicen que fue un discurso? Entonces, ellos tienen un discurso para la gente, pero en los hechos, la defensa prácticamente lo que hace es hundirlo más. Pero además, ¿a quién se le va a ocurrir que si te detienen con metralletas, cómo pues vas a firmar un documento donde diga que no hubo uso de la fuerza o que te trataron bien? Entonces, ¿cómo quería que lo detengan para que lo traten mal? Todos los documentos que ha mostrado el doctor Olivera, como por ejemplo el acta de intención policial, esto, hacer firmar esto, acta de derechos, constancia de buen trato, que no tuvo maltrato ni físico ni mental, cuando todo el mundo sabe cómo lo detuvieron. El nefasto Aníbal Torres dijo, no, que si no firmaba eso, lo mataban. Estos documentos los firmó en la prefectura, cuando ya estaba la fiscal, estaban los medios, no lo han hecho firmar ese ratito cuando lo detuvieron en la avenida Wilson. Entonces, toda esta teoría del nefasto Aníbal Torres se está cayendo, ¿no? Pero él tiene sus lacayos, estos abogados, ¿no? Que no lo defienden a Pedro, sino trabajan para Aníbal Torres. Y aquí te voy a confesar algo. Los primeros meses del 2023, yo busqué al señor Pachas, al abogado, para manifestarle esto, mi postura sobre Aníbal Torres, que yo lo desenmascaré cuando era premier, que me enfrenté a él cuando era premier y me mandó a amenazar, a insultarme con este individuo, el hijo, Marcos, que se encargaba también de manejar gente, ¿no? Y
y que no lo investigan, que tampoco no le dicen nada, así como Aníbal Torres, no lo investigan. ¿Qué hacía, por ejemplo, el día del golpe en el Palacio, cuando él no era ministro? Aunque tenía el poder en la sombra, ¿no? Siempre lo tuvo, pero no debió estar allí porque no le correspondía estar. Estuvo metido también en algunas investigaciones que lo señalaron algunos medios negociados con las vacunas, habría estado también, tiene un familiar que tiene constructoras, nadie lo investiga. Por eso digo, Aníbal Torres es el brazo ejecutor del plan golpista. Ahora, ¿pero qué dice acá el señor Iber Maraví? Que él mismo, Iber Maraví, ha declarado varias veces que cuando en los primeros meses del gobierno, en el Consejo de Ministros, se tocaba hacer cuestión de confianza para cerrar el Congreso, el que se oponía tenazmente era Aníbal Torres. ¿Y por qué después de años, 7 meses, lo hacen leer un discurso de cerrar el Congreso de manera equivocada? Él mismo lo dice Iber Maraví, pero ahora trabaja pues para Aníbal Torres, ¿no? Entonces utilizan a la familia que está pues allí, desconocen estos temas, una familia humilde que la están utilizando con fines electoreros, ¿no? Ahora hablan de restitución y inmediatamente convocar elecciones para que sea candidato Aníbal Torres, pues ellos no pierden esa esperanza. Diferente fuera que dijeran restitución para que ponga en marcha el plan de gobierno que no pudo hacerlo antes o que no quiso hacerlo. Y finalmente convocar a una constituyente. Ese sería una inmolación, por ejemplo. Me inmolo, me voy, dejo el gobierno, dejo el poder, pero dejo una constituyente, dejo una nueva constitución. Que de algo sirva los votos de la gente, de algo sirva las vidas sacrificadas de la gente, de la población, de las que en plena campaña, en plena pandemia, hicimos la campaña exponiendo nuestra vida, nuestra salud y de los mártires de los casi 80 de ahora, de algo que sirva. Pero convocar a nuevas elecciones con las mismas reglas no tiene sentido. ¿Por qué ellos quieren que postule a Aníbal Torres? Pues? Aquí parece un manejo para definitivamente por cualquier medio se convoca elecciones de la manera más rápida posible y parece que estuviese Pedro Castillo hablándole a estos golpistas diciéndole, oye, mira, por favor, si me liberas, ojo, yo voy a convocar a elecciones. Como si estuviera haciendo, parece un pacto ahí, ¿no? Y claro, los caviares también piden nuevas elecciones. Y me parece una burla, ¿no? Porque Castillo fue elegido con la esperanza de todo el pueblo para que hiciera cambios en favor del pueblo. No los hizo. Se alió los caviares, se alió la derecha, se dejó manipular por Aníbal Torres. Creo que no solamente fue manipulación, sino que hubo un acuerdo ahí, ¿no? Un acuerdo. Y ahora actualmente vuelve a suceder lo mismo. Ahora, mire, he estado examinando varios de los decretos que ha sacado Castillo durante su gobierno. Voy a compartir pantalla un minuto. Este es el decreto supremo número 164-2021 de la presidencia del Consejo de Ministros. Digamos, para explicarles un poco mejor a los que nos están viendo, digamos, aquí se establecen los principales lineamientos de la política del presidente Pedro Castillo para el periodo 2021-2026. O sea, aquí se establecen 10 ejes, que son las prioridades del gobierno de Pedro Castillo. Y bueno, yo he estado examinando todo este documento, ¿no?, de varias páginas, y no he encontrado absolutamente ningún punto que se mencione por ejemplo, una asamblea constituyente o un cambio de constitución. No he encontrado nada, ni una sola línea que hable de la renegociación de los contratos ley, ni la nacionalización de nuestros recursos naturales, nada sobre acerca del ingreso libre de las universidades. Pues prácticamente no he encontrado ninguna prioridad, porque aquí se establecen esas prioridades. No he encontrado en ninguna de estos 10 ejes de prioridades de la política del presidente Pedro Castillo, que no he encontrado nada acerca de los planes de gobierno por los cuales el Pedro Castillo ganó las elecciones. Entonces quería preguntarle cuál es su apreciación al respecto de este tema. Mire, esto es una muestra clara de cómo Castillo, copado por los caviares, porque este decreto supremo es firmado por la entonces premier Mirta Chávez y por el mismo Castillo, ¿no? Es un decreto supremo de la PCM, ¿no?
de la PCM donde salen las políticas de gobierno. Esta es la muestra clara de que el gobierno de Castillo prácticamente no quería, nunca quiso cumplir el programa de Perú Libre, por el cual fue elegido. El programa de Perú Libre es claro, lo dije hace un momento, cuando se le preguntaba en la calle, Castillo, ¿qué propones? Él decía, lean el ideario de Perú Libre. Y no vemos nada en este decreto supremo que establece la política general de gobierno del 2021 a 2026, o sea, los 5 años. O sea, aquí es como el plan de gobierno, así como el plan de trabajo, cuando a una autoridad que dirige a una institución, cuando le dicen, ¿cuál es tu plan de trabajo, no? ¿Qué quieres hacer en 1 año, en 2 años? Acá es en 5 años, todo su periodo de gobierno. No vemos nada de lo que se le propuso a la población en el plan de gobierno de campaña. No habla de la renegociación de los contratos, no habla de la segunda reforma agraria como una prioridad, no habla de recuperar nuestros recursos naturales, no habla del ingreso libre a las universidades, no habla nada de lo que se le propuso a la población. Entonces, ¿cómo vas a poner en práctica algo si no lo tienes considerado en tu prioridad? Este es un instrumento normativo que va a guiar tus ejes de gobierno. Pero aquí lo que vemos es un instrumento caviarizado, hablan de la ideología de género, más de lo mismo, no hay nada de extraordinario, esto lo haría cualquier gobierno de derecha. O para esto, para que hagas esto, mejor no me peleo con nadie, pues si te vas a pelear con los políticos tradicionales, con los grupos de poder, peléate pues, para hacer algo que transforme el país. Y si vas a hacer más de lo mismo, mejoras como llanta humana, pues no. Simplemente pacta con todo el mundo. Y no te vas a dejar hacer problemas por esto, pues. Si vas a hacer esto, ¿qué razón tenía que el señor Aníbal Torres insulte a todo el mundo? Todos los días insulte a la gente, ¿no? A la oposición. Para eso. Entonces, esto demuestra nuevamente que no había la mínima intención en el gobierno de Castillo de llevar adelante las reformas que la población pedía, que votó por un cambio. Nada de esto se ve. Y en efecto, por eso que sus ministros eran cualquier otra persona. Muchos se dedicaron a robar, no podemos tapar el sol con un dedo, ¿no? No vamos a ser también defensores de gente corrupta, ¿no? Nosotros le decíamos, muchas veces le llevamos las pruebas al mismo presidente Castillo de todo lo que pasaba, pero él no quería tomar acciones, ¿no? Entonces, ¿qué vas a lograr con gente que no piensa como tú? Aníbal Torres no creía, él odiaba el programa de Perú Libre, él mismo lo dijo, él mismo lo salía a decir que no es una prioridad para el gobierno de Castillo la nueva constitución. Entonces, ¿dónde queda? Por lo que la población votó, por lo que muchos peruanos murieron, por lo que muchos peruanos se contagiaron haciendo la campaña, por el pueblo movilizado, y ahora quieren restitución para que convoquen nuevas elecciones sin nueva constitución. ¿Dónde están las vidas de estos peruanos que fallecieron? Yo la verdad, creo que el programa del pueblo tiene que continuar con o sin Castillo. Yo lo he dicho antes, el programa de Perú Libre es uno solo y es a largo plazo. Tenemos que continuar. No podemos detenernos aquí. Evo Morales llegó al poder y transformó a Bolivia y nunca lo escuchamos que hizo un cierre del Congreso o un golpe como lo quiso hacer Castillo. Entonces, hay ejemplos claros que nos demuestran que sí se pueden hacer los cambios dentro del marco democrático. Entonces, no había la razón para hacerlo de la manera que quiso hacer el señor Castillo, guiado por estos nefastos personajes del 7 de diciembre. Pero además hay ejemplos claros en el país de que se puede cerrar el Congreso de manera constitucional. Lo hizo Vizcarra el 2018, hace poquito. Lo hemos vivido todos ahorita. Tampoco podemos decir que no había otra forma de cerrar el Congreso. Aquí lo hizo Vizcarra y no está preso porque cerró el Congreso. Entonces no había la forma de dispararte a la cabeza diciendo no me dejaron gobernar. Entonces tenías la opción de hacer un cierre del Congreso
haciendo cuestión de confianza, renegociando los contratos, ¿no? Proponiendo una ley de renegociación, no me lo aprueban, hago cuestión de confianza. Claro. Pongo eliminación de los contratos ley, el ingreso libre, el cobro de las deudas tributarias. Entonces, eso tendría sentido. Te inmolas, pero dejando algo. Igual ahorita, ¿no? Quiero restitución para convocar a nuevas elecciones, más de lo mismo. Suena diferente, digo, restitución, me voy, pero convoco a una constituyente, dejo una nueva constitución y me voy. Le dejo algo al pueblo. Pero si no, ¿de qué extraordinario estaría hablando? No le encuentro lógica acá. ¿Cuándo le llegará al Perú realmente un verdadero presidente que haga los cambios que han hecho, por ejemplo, en México, ¿no? El presidente Andrés Manuel López Obrador? ¿Cuándo tendremos un Rafael Correa en el Perú? ¿Un Evo Morales? Eso es lo que quisiera saber. ¿Cuándo realmente? Porque llega Ollanta, traiciona. Llega Castillo, ya sabemos lo que pasó. Yo estuve en México hace poco y se ve en el ambiente el aprecio y el cariño que le tienen al señor López Obrador. Llaveros, gorros, polos, souvenir. Lo quiere la mayoría de la población y no dio un golpe, no cerró el Congreso. Pero él sí es consecuente con lo que ha dicho. Pues no, desde un inicio dijo esto y lo está haciendo. Ha reformado su Policía Nacional, a su Policía Nacional en la Guardia Nacional y prácticamente ha empezado de cero. Está haciendo las reformas, está haciendo obras, está dejando las bases y no ha necesitado hacer un discurso, ¿no? O sea, salir, no me imagino a López Obrador saliendo una mañana estos mañaneros que tiene él con un papel en la mano diciendo voy a declarar la guerra a Estados Unidos. O sea, o cerrar el Congreso y todas las instituciones democráticas y después decir, no, fue un discurso, fue una proclama. Imagínate, ¿no? No me imagino que a un presidente del país se le ocurra salir una mañana y decir, le declaro la guerra a Chile. Imagínate el problemón diplomático que se armaría. Pero después digo, pero como no moví los tanques a la frontera, no dispuse que los generales vayan los soldados, entonces no, pues yo es una proclama nomás. No puedes hacer eso, eres el presidente del país, no puedes hacer esa broma pesada. Habría que ser irresponsable, palomilla, o no ser consciente del papel que juegas en la historia del país. Y lo que hizo ese día con la presencia de Aníbal Torres, que no era ministro, no sé qué hacía allí, y aquí voy, ¿por qué la fiscalía no lo investiga? ¿Por qué la fiscalía es tan suave con este señor? Porque, yo repito, él es el brazo ejecutor de quienes querían tumbarlo. No pudieron por las vías convencionales, porque nunca habían los votos en el Congreso. Porque siempre nosotros estuvimos allí conversando con las bancadas de oposición, con quienes, sobre todo con los congresistas provincianos, para decir apoyen a Castillo, ya ganó, déjenlo trabajar. El primer año en el Congreso, prácticamente yo me dediqué a cuidarle las espaldas a Castillo, a decirle lo que pasaba. La población mismo me traía, miren lo que está haciendo esta tal persona en su gobierno de Castillo, miren lo que hace Pacheco, miren lo que hace Heiner Alvarado, acá está la prueba con Luisito, llévele al presidente usted que lo puede ver, llévele. En el Congreso, colega, apoyen a Castillo, pues ya ganó, déjenlo trabajar. O sea, prácticamente me he dedicado a eso. ¿Para nada? Yo me siento muy dolido, decepcionado. Y ahora queremos defenderlo, no se deja ayudar. Le hemos dicho, mira lo que hace Aníbal Torres, mira lo que hace este señor. O sea, ya tanto no darte cuenta. O es que con la muestra de este decreto supremo 064, desde un inicio no quisiste hacer nada por lo que realmente la población te eligió, ¿no? Creo que el Perú hemos demostrado, aún con toda esta problemática, que sí podemos llegar al poder por la vía del voto popular a alguien que realmente quiera hacer transformar el país. Lo hizo Velasco en su tiempo a través del golpe militar, ¿no? Pero le hemos demostrado aquí en el Perú que sí lo podemos hacer con el voto popular, así como lo hizo Ecuador con Correa, así como lo hizo Evo Morales en Bolivia.
Y ellos no necesitaron hacer golpes, necesitaron jugar con las reglas de la democracia y, y ser consecuente, pues, con lo que le propones en campaña a la gente y con lo que haces. Y si en ese camino, en esa batalla, mueres, pero mueres dando pelea. Tú mismo mueres dando pelea al enemigo, no te disparas tú mismo a la cabeza, pues, ¿qué sentido tendría tú mismo te mates? Nosotros estamos ahorita en el Congreso como Perú Libre, las próximas elecciones vendrán otros que electos serán elegidos otros congresistas, pero el programa va a ser el mismo. ¿Que se puede mejorar? Sí. ¿Que se pueden corregir algunas cosas? Sí. Pero nosotros no vamos a renunciar a los intereses sagrados de la población que apostó por esto. Hay que fortalecer, sí, el programa de Perú Libre, que es el principal partido de izquierda, el primero de izquierda popular, y que además justamente encarna toda la necesidad del Perú profundo, de los sectores desposeídos. Por eso es que se ganó con esto. Sí, sí, precisamente ahora estamos hablando de verdaderos líderes de izquierda que son consecuentes. Hemos hecho mención a algunos presidentes o expresidentes. Ya, quisiera preguntarle sobre Vladimir Cerrón. Mire, el doctor Vladimir Cerrón actualmente es un perseguido político. A él se le ha quitado los ahorros de toda su vida. A su señora madre le han quitado su pensión y también sus ahorros. Digamos, hay una recompensa por su captura. El, el actual ministro también ha pedido, ha dicho que va a capturarlo dentro de poco, que hay que tener paciencia, dice él. Y bueno, sin embargo, no existe la misma, digamos, el mismo despliegue policial y ministerial, por ejemplo, para César Inostroza, ¿no? Que incluso actualmente recibe una pensión, todavía sigue cobrando una pensión de 7.870 soles de parte del Poder Judicial. No hay alerta azul ni alerta roja para su captura, ni tampoco el ministro se preocupa de su captura. ¿Cuáles son sus opiniones respecto a esta persecución contra el doctor Vladimir Cerrón? Hay que partir por, por una premisa fundamental, que el sistema como está organizado, las instituciones tal como están diseñadas y quienes dirigen a las instituciones son los dos grandes grupos que son de la derecha y de la caviarada, que en el fondo es lo mismo, ¿no? Porque la derecha es abiertamente dice lo que piensa, y los caviares piensan igual, pero lo dicen más suave, ¿no? O lo maquilla. Y hay pugnas entre ellos también, ¿no? Pero que son lo mismo. No quieren cambiar el sistema, sino quieren que el sistema tal cual se mantenga ahí. Y la izquierda popular no tiene el manejo de ninguna institución. Nosotros sabemos que el Poder Judicial en su mayoría son integrantes apristas. Ellos mismos lo reconocen, ¿no? Que la mayoría es afiliación aprista. En la fiscalía se ha demostrado que están pues ahí los caviares, ¿no? Y la izquierda popular, la verdadera izquierda, no tiene el manejo ni sobre todo de las instituciones, o no hay integrantes de la izquierda en las instituciones. Entonces, cuando sale un líder popular que quiere cambiar el sistema, como el doctor Cerrón, primero no lo dejaron postular, ¿no? Lo inhabilitaron, ¿no? Y ahora, como el contexto político se pinta favorable a la izquierda, porque el gobierno de la señora Dina Boluarte pues, es abiertamente de derecha, entonces la población ya se dio cuenta, ¿no? Porque por ahí las caviares, la derecha quisieron enrostrarlo, endosar que la señora Dina Boluarte era el gobierno de izquierda porque fue elegido con Castillo mismo, pero ese discurso se les cayó, ese discurso no pegó, y se ha demostrado pues que quienes están gobernando y quienes defienden a la señora son ellos, pero querían achacarle a Perú Libre, ¿no? Pero como no les funcionó eso, entonces, ¿qué han hecho? Así como lo hicieron en el 2021, inhabilitarlo al doctor Cerrón para que pueda ser candidato,
quieren hacerle lo mismo ahora, ¿no? Porque este proceso por el cual no lo dejaron postular en 2021 se cayó, lo declararon absuelto, entonces ya le inventaron otro. Por un supuesto, le crean, le inventan y ya le quitaron a él, a su mamá, la persecución. Pues lo que quieren ellos es prácticamente desaparecer a los líderes políticos que quieren transformar el país. Y así lo han hecho con otros, Adubiri, Gregorio Santos. Claro, la diferencia que el doctor Cerrón pues es de acero, ¿no? O sea, él no se rinde. Aún con todo eso, creo que la historia del país, el mismo contexto, el pueblo ya despertó y no se va a comer esos cuentos. Antes, en las dictaduras, en las militares, ¿no? No solamente en el Perú, sino la que se dieron en Latinoamérica, ¿qué hacían con los opositores? Te fusilaban o te desterraban, ¿no? Como lo hicieron con Aya y otros líderes antisistemas. Ahora no te pueden fusilar, no te pueden desterrar, pero ¿qué hacen? Te meten preso y te inhabilitan. Entonces, te dejan muerto en vida, ¿no? Es lo que es el sistema, ¿no? Antes existía la Escuela de las Américas, donde iban los generales, los militares a prepararse para venir a hacer dictaduras. Ahora tienen pues sus ejércitos de fiscales y jueces que trabajan en sintonía, ¿no? Y que se van a prepararse también a las escuelas de jurídicas y reciben recetas. Entonces persiguen, han creado la colaboración eficaz para perseguir a líderes políticos y no persiguen, por ejemplo, a los criminales del Tren de Aragua, de estas bandas que vienen extranjeras a extorsionar, a causar zozobra, no les interesa. Andan haciendo reglaje a los políticos de izquierda, a mí me paran persiguiendo todos los días, a donde voy, a la hora que salgo, ya pareciera como si yo fuera un peligro, ¿no? Claro, para el sistema nosotros somos peligro realmente, ¿no? Me refiero para la sociedad en sí. Entonces, lo que quieren ellos es que llegue el 2026, las elecciones, con el doctor Cerrón inhabilitado, ¿no? Lo lograron hacer el 2021, ahora quieren hacerlo de nuevo. Pero esta farsa se les va a caer. Más temprano que tarde se les va a caer. Y la propuesta de Perú Libre como organización política tiene que continuar. Ya nos falló Castillo, nos ha fallado el bloque magisterial que llegó por Perú Libre, que se fue, pero y otros que se han ido de la bancada a desproticar. Ya ahora ya no, por ejemplo, gente que se ha ido de Perú Libre de la bancada, ahora ya no habla nada del fujimorismo, no habla nada de los caviares, están aliados ahí, pero la gente cada vez, la población cada vez está teniendo un mayor análisis que les permite ver esto, ¿no? Por ejemplo, el inicio, cuando yo te decía hace un momento que fui el único y el primero en cuestionar a Aníbal Torres, cuando era premier. Ahora, muchos, por ejemplo, de la prensa alternativa, que defendían a capa y espada, aunque hay queda todavía algunos por ahí, ¿no? Que creen que es su Dios, ¿no? Este señor. Pero la historia te demuestra, y la verdad siempre sale a la luz. Sí, muy bien. La bancada de Perú Libre ha sido de las bancadas la que más proyectos de ley ha presentado durante 2 años consecutivos. O sea, digamos, es la bancada número 1 en cuanto a presentación de proyectos de ley. ¿De qué manera la bancada de Perú Libre, digamos, ha tomado algunas propuestas que han sido aprobadas en favor del pueblo? ¿Qué está haciendo Perú Libre a favor del pueblo en este momento? Me refiero a la bancada de Perú Libre. Uno de los ejes fundamentales de nuestro programa de gobierno es la defensa de los trabajadores. Y en efecto, la bancada de Perú Libre se ha ganado a pulso que nos llamen así. Inclusive los trabajadores del Congreso nos identifican así como la bancada de los trabajadores, porque se han dado cuenta que la mayoría de proyectos que han venido en beneficio de los sectores, de los trabajadores, son propuestas de Perú Libre. Lo que se ha logrado en el magisterio han sido impulsadas por Perú Libre. Lo que se ha logrado en el sector salud son propuestas de Perú Libre. Lo que se ha logrado con el tema de los CAS son propuestas de Perú Libre.
los nombramientos que se han visto, las mejoras para los auxiliares de educación, las mejoras para los maestros de educación básica regular, para los universitarios, para los institutos y tecnológicos, pedagógicos, en el sector salud, los CASCOBE, los CAS regular, los excluidos. En el sector de la seguridad ciudadana, igualito, nosotros estamos ahí impulsando proyectos. Y en efecto, no obstante, que hemos sido disminuidos en números, de haber sido 37, ahora al ser 12, aún así somos la bancada que más proyectos ha presentado. Y un proyecto no es solamente presentarlo y dejarlo allí. Si lo dejas allí, nunca camina o no avanza. Presentar un proyecto es impulsarlo, promoverlo, buscar que te lo agende, buscar los votos, convencer a los que no están de acuerdo contigo. Es todo un trabajo laborioso. Pero imagínate lo difícil que es aprobar un proyecto para beneficio de los trabajadores cuando la mayoría del Congreso es de derecha, que no cree en los trabajadores. Y aún así se ha hecho. Y para eso es cuando nosotros decimos ahora, y en su momento mucha gente no entendió, o entendiéndolo igual lo hacen a propósito, que necesitamos como izquierda ocupar estos espacios. Tener, por ejemplo, la segunda vicepresidencia. Nosotros creemos, ¿por qué no aspirar a ser la presidencia del Congreso, la República? Si hemos tenido la presidencia de la República en el Ejecutivo, ¿por qué no el Congreso? Por eso que nosotros peleamos para tener esos espacios, pero mucha gente que dice, quiero cambios, pero no quieren estar en sus espacios de poder. ¿Cómo vas a cambiar las cosas? Las cosas se cambian estando en los mandos de toma de decisiones, en los puestos donde se toman las decisiones, o sea, en el poder, pues. Por eso ahí hay unos que se fueron de la bancada diciendo que no estoy de acuerdo, que se vayan a la mesa directiva, que tomen tal comisión. Pues hay que preguntarle a esos cuántos proyectos han aprobado, pues. Hay unos que no tienen ningún proyecto, pero hablan para la tribuna bonito, ¿no? Que creen, prácticamente engañan a la población y se engañan ellos mismos, ¿no? Que dialogues con la oposición, que converses con la derecha, que converses con los que no creen como tú, no quiere decir que te vas a pasar al otro lado. Significa que necesitas los votos para apoyar. Obviamente, nosotros también hemos hecho caer muchas propuestas de patria, ¿no? Recuerdo que hubo el año pasado, la legislatura anterior, proyectos que era para privatizar Petroperú, para dejarle por 30 años más a los petroleros a estas empresas. Nosotros tumbamos eso, ¿no? Eso a veces la prensa no lo saca, pues, ¿no? Siendo menos, hemos conseguido muchas más cosas que cuando éramos 37. Porque eran 37, pero cada uno quería hacer lo que quiere. Los magisterios votaban como querían. No había unidad, no había bloque. En el Congreso te respetan cuando eres bloque. Entonces, Perú Libre, en ese sentido, ahora que somos menos, ha hecho más. Por ejemplo, el nombramiento de los CAR regular, ¿no? Que fue una iniciativa de la congresista Kelly Portalatino, que ahora miren cómo están gente que tenía 15, 20 años no, en el sector salud trabajando, que trabajaron en la pandemia, prácticamente se iban a jubilar siendo contratados. Nosotros hemos apoyado decididamente. En el sector educación, lo que ha propuesto nuestro hermano Flavio Cruz y otros, ¿no? El aumento de sueldo para los auxiliares en educación básica regular, en los institutos, en los pedagógicos, en las universidades. En la agricultura tenemos la ley de industrialización de la papa que he promovido yo, la seguridad ciudadana, el fortalecimiento de los cuerpos de serenos, que ha sido iniciativa mía. Ahora estamos trabajando el tema de los derechos para los CAS regular que son a nivel nacional. Los maestros tienen la CTS al 100%, que antes no tenían. Beneficios, por ejemplo, para el sector del INPE, que yo he promovido, están nombrándose ya todos con presupuesto. En el sector de la salud, en la sanidad de la policía también se han recuperado grados algunas enfermeras y laboratoristas. En el sector de educación, por ejemplo,
nosotros decididamente hemos apoyado la creación de universidades. En Cajamarca, a iniciativa mía, se han creado 2 universidades públicas. Después de 10 años de moratoria, se han creado 2 universidades públicas en Cajamarca. Y en San Juan del Urigancho, igualito, iniciativa promovida por nuestra compañera Margot Palacios, a donde estoy yo, y se ha hecho realidad, ahora tiene presupuesto. Por eso nosotros siempre nos hemos identificado con la educación, con la salud, con la agricultura. Esto no lo saca la prensa, esto no lo dice la prensa. Están detrás del torcerrón, detrás de chismes, no habla de los beneficios de los trabajadores, no les interesa pues que la gente conozca el trabajo de Perú Libre. No lo hacen otras bancadas porque no creen en la igualdad de los que menos tienen. Entonces, este es un trabajo arduo. Por eso es que, hermano, aquí, permíteme acatar, los caviares sobre todo, y otros oportunistas electoreros, que a pesar que nosotros apoyamos el adelante elecciones, a pesar que nosotros hemos presentado vacancia de la señora Dina Boluarte, que de aprobarse por añadidura se tenía que dar nuevas elecciones, porque sale la señora, asume el presidente del Congreso, 6 meses convoca. Los caviares quieren hacerle ver a la población de que Perú Libre y la izquierda popular no quiere apoyar o escuchar a la población. Entonces, Perú Libre se ha ganado un espacio en el corazón de la población y nosotros no podemos renunciar y tenemos que mientras estemos allí, tenemos que sacarle provecho, máximo provecho a nuestro tiempo allí. Primero, el cargo es irrenunciable. Y segundo, creo que es la oportunidad histórica que hay representantes del Perú profundo, que sienten lo que siente el pueblo. Por eso que mientras estemos allí, tenemos que seguir impulsando todas estas propuestas para en beneficio de los trabajadores de las clases desposeídas. Claro que la derecha no nos va a dejar aprobar pues los proyectos trascendentales como la renegociación de los contratos, el cambio de capítulo económico que le hemos presentado y seguimos ahí batallando, o la nueva constitución. Obviamente ahí hacen cuerpo la derecha y los caviares y toda esta gente. Y hay que recordar una cosa, hermano. En el Congreso ahorita, la izquierda somos pocos. Pero estamos demostrando por primera vez que con estos pocos hemos hecho bastante. Y yo estoy seguro que en las próximas elecciones la gente va a evaluar. Si con 12 hemos logrado todo esto, imagínate si fuéramos mayoría. Entonces la gente ahora ha visto la diferencia. Ha visto la diferencia de que siempre hemos tenido a la derecha y a los caviares. Ahora por primera vez tenemos una bancada de izquierda popular que realmente represente a la población, que sientan lo que la población siente, que quiere escuchar. Los trabajadores tanto tiempos olvidados. Los caviares siempre han tenido una cuota en el poder, ¿no? Siempre han tenido ahí. Tampoco se acordaron los trabajadores. Pero ahora Perú Libre es la primera vez que enarbola esta bandera. Y eso ya está en la mente y el corazón de los peruanos. Quiero agradecer la presencia el día de hoy aquí. Ha sido realmente muy interesante escuchar sus apreciaciones y sus análisis. Por favor, sus palabras finales. Bien, en primer lugar, gracias por el espacio. Sigo tus entrevistas, sigo tus publicaciones, el análisis que haces. Felicitarte por eso. Gracias. Y sigamos trabajando, desenmascarando en este proceso que nos ha tocado vivir complicado de la política peruana, desenmascarando a los topos como Aníbal Torres y otros que se han infiltrado en el gobierno del pueblo hasta que lo hicieron caer. En esto no solamente es responsable él, sino quien les permitió. Yo te decía al inicio, si tú invitas a tu cumpleaños y llega un invitado y vota a los demás, y tú no dices nada, eres responsable también. Eso es lo que pasó con Castillo. Él invitó a Aníbal Torres votó a todos, se apoderó del gobierno, finalmente lo dejó preso. Y si no se quiere dar cuenta,
ya ¿qué más podemos hacer? Nosotros nos queda seguir trabajando en esta pelea, seguir luchando. Esto es a largo plazo. Nadie ha dicho que va a ser fácil. Tuvimos un momento de gloria y pensamos que con eso íbamos ya a solucionar estos problemas históricos. La problemática de la población excluida del país tampoco es de estos últimos 30 años, tampoco es de la República. Como historiador lo tengo muy claro que esto viene de la colonia. Cuando los españoles vinieron a invadirnos, a tomar nuestras riquezas, a esclavizar a nuestra población y no nos dejaron nada. Cambiaron nuestro sistema agrario por un sistema mercantilista que le dieron más importancia a los metales y hasta ahora no hemos podido cambiar este sistema. Por otro lado, cuando vino la República, no mejoró nada la condición de nuestros hermanos, de nuestros antepasados. Tuvo que venir Ramón Castilla para que inclusive decretara la libertad de los esclavos. Y el sistema político y social siguió siendo el mismo en manos de los criollos, descendientes de los españoles. Y tampoco mejoró. Tuvo que venir Velasco para romperle el espinazo a la oligarquía. Eso lo dicen analistas internacionales. Pero de ahí se reorganizaron y vemos que siguen en lo mismo y nunca hemos tenido la oportunidad de que el pueblo elija por primera vez a alguien del mismo pueblo. Y últimos tiempos no es que se haya implementado ahorita en los últimos 30 años, ¿no? Como dicen el neoliberalismo. No me imagino acaso nuestros antepasados iban felices a trabajar a las minas, donde morían de hambre. Preguntémosle, pongamos en un lado, o en la colonia, cuando solamente podían votar los que tenían propiedad, cuando solamente podían votar los que tenían educación superior. Ahí ya estaba excluida una buena parte de la población. Si hasta ahora hay casi 1,5 millones de peruanos que no saben leer y escribir, imagínense si ahorita fueran esas reglas, no podían votar ellos. O no podían votar las mujeres. Con los días recién votaron las mujeres. O sea, más de la mitad de la población no podía votar. Y no me digan que las mujeres eran felices viendo que los hombres nomás iban a sufragar. ¿Cuándo se dio el voto universal? En el 79. Antes, para votar tenías que tener propiedad, tenías que tener educación. O para ser elegido, para ser senador, para ser diputado, tenías que tener propiedades, ser hacendados. No podías elegir ni ser elegidos. La mayoría de los peruanos vivían en esas condiciones. Ahora, por primera vez, se ha demostrado en el Perú que alguien del pueblo verdadero puede llegar, pero nos arrebataron ese poder. Qué lástima, qué pena por los peruanos. Pero en este devenir de la historia, nos queda la esperanza de que hemos demostrado que no solamente con las armas se puede llegar a tomar el poder, como se ha visto antes, ¿no? O con golpes de Estado, como Velasco, o como sucedió en otros países, ¿no? En China, con Mao Zedong, ¿no? Del campo a la ciudad con guerrillas, y en otras ciudades donde se hizo la revolución, pues, ¿no? Pero ya se ha demostrado que sí se puede llegar con el voto popular dentro de un marco democrático. Y se pueden hacer los cambios, como nos ha demostrado Ecuador con Correa y Bolivia con Evo. Entonces, en ese sentido, tenemos que seguir bregando esta lucha y no desmayar, porque ahorita quienes hemos osado desafiar al sistema seguimos siendo perseguidos. El doctor Cerrón, nosotros, yo he investigado porque he defendido a Castillo. Lamentablemente no ha servido para mucho esto, pero sí nos deja un claro aprendizaje, ¿no? Que el sistema no se está con juegos, el sistema te aplasta, y ante eso nos queda la unidad. Pero nosotros como Perú le hemos demostrado que este espacio, aún siendo pocos, hemos conseguido algunas cosas, muchas cosas. ¿Qué haríamos si fuéramos mayoría? Si la gente de izquierda que tiene una vocación de servir al pueblo, fuéramos la mayoría. Ya hubiéramos aprobado la segunda reforma agraria, la renegociación de los contratos, la nueva constitución. A eso tenemos que aspirar. Y como se han dado cuenta que la población ahora sí puede llegar a hacer eso con el voto, entonces ataco al Congreso, pues, ¿no? Cierro el Congreso para nuevas elecciones, para lo mismo,
o investigo a los congresistas, a los de izquierda sobre todo los persigo, les hago ver a la gente que son más de lo mismo, para que nadie quiera llegar al Congreso, pero ese discurso tenemos que cambiarlo, pues, que algunos hermanos del Perú profundo se creen ese discurso, creen que la fiscal es la mala y la junta es la buena, cuando es más de lo mismo. Entonces, ese es el mensaje y utilizan por los medios de comunicación grandes, la narrativa que ellos tienen, ¿no? Porque con eso manipulan a la población, pues, ¿no? Entonces, al pueblo del Perú, que sigamos creyendo y apostando por gente del pueblo, y que la única forma de cambiar el sistema es yendo a ocupar los espacios de poder. Claro, han habido cambios a lo largo de la historia en la humanidad que se han logrado cosas, sí, los sindicatos con protestas han conseguido beneficios laborales, ¿no? Eso lo negamos, hay gente que ha perdido la vida, ¿no? Héroes, mártires, pero desde donde se pueden cambiar las cosas radicalmente es desde el poder. Y ahí es a donde debemos apuntar. Gracias. Muchas gracias, hermano congresista. Te agradecemos su presencia el día de hoy. Muchas gracias.